día, queridos estudiantes de segundo medio A del Colegio Castilla y Aragón. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familiares. Vamos a dar inicio a lo que es la sesión número 11 de la unidad Álgebra y Funciones, y el objetivo es reforzar el contenido de la sesión 10 y además resolver ecuaciones y funciones cuadráticas. Y como lo observamos en la imagen, identificamos que esta es una función cuadrática porque la gráfica es una parábola. Aquí también identificamos la función porque uno de esos términos está elevado al cuadrado. Esta es la forma de una función de una ecuación cuadrática porque es a por x elevado al cuadrado más b por x más c. Como lo mencioné anteriormente, tenemos la función cuadrática que es de esta forma, donde el valor de a debe ser diferente de 0, porque si es igual a 0, entonces me elimina este x al cuadrado y ahí dejaría de ser una función o una ecuación cuadrática. El punto C, que está acá, o el término independiente, es el punto de corte con el eje Y. Como lo había mencionado anteriormente, la función cuadrática, su gráfica es una parábola. Bien, esta parábola nosotros podemos determinar si es cóncava hacia arriba o hacia abajo a través del valor de A. Si A es mayor a 0 o es positiva, quiere decir que la gráfica o la parábola es cóncava hacia arriba y tiene su punto mínimo en el vértice. Pero si el valor de A es menor a 0 o negativo, la parábola abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo y tiene en su vértice un punto máximo. Lo que ustedes observan aquí, esta línea segmentada, es el eje de simetría. Quiere decir que es donde se divide la parábola en dos partes iguales. Haciendo un resumen de lo que es la función cuadrática, recordemos anteriormente cuando vimos ecuación cuadrática, que es igual, solo que nosotros lo igualamos a 0, y para hallar el valor de x nosotros debemos resolver la ecuación. En este caso, para nosotros saber si la función tiene puntos de corte con el eje x o tiene solución, nosotros aplicamos el discriminante. El discriminante nos ayuda a determinar si la parábola corta o no el eje x. Si este discriminante es mayor a 0, quiere decir que la parábola corta en dos puntos al eje x. ¿Bien? Si este discriminante es igual a 0, quiere decir que la parábola corta en un punto al eje x. Pero si este discriminante es menor a 0, quiere decir que la parábola no corta al eje x. La intersección con el eje x lo ubicamos en el punto x, porque si nos da dos puntos, como es en el caso cuando el discriminante es mayor a 0, quiere decir que es un primer punto que cuando x vale x sub 1, 0 y x sub 2, 0. Y también son las soluciones de la ecuación. La intersección con el eje Y, como lo habíamos mencionado anteriormente, lo ubicamos a través del término independiente y sería 0, x igual a 0, y sería el valor de C que estaría ubicado en el eje Y. El vértice de la parábola nosotros lo podemos hallar sus ordenadas con esta fórmula que está acá, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Estos ejercicios que voy a abordar en continuación son los ejercicios de la sesión 10, de la guía de la sesión 10. Dice, en las siguientes funciones cuadráticas, para cada valor de x, ¿cuál es el punto correspondiente a su gráfica? Y me están dando la función, es una función cuadrática, y me están diciendo cuál es el valor de x. ¿Qué pasa cuando el valor de x es 0? Entonces nosotros reemplazamos en x el 0, evaluamos la función en ese punto, y me da que el resultado es 6. Lo mismo voy a hacer con los demás ejercicios. Es decir, en el segundo, en el B, voy a evaluar la función q de x en el punto menos 2. Cuando yo reemplazo en x el valor de menos 2, reemplazo en x, efectúo la operación algebraica, eso se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo hagan, y el resultado es 2. Igualmente, en el último ejercicio de la guía de la sesión C, la primera parte, el C, deben reemplazar en x el valor de un medio. ¿Sí? X vale un medio. Si ustedes hacen las operaciones algebraicas, ustedes corroboren, entonces si el resultado es menos 5 medio igual a menos 2,5. El segundo ejercicio me piden analizar la función x cuadrado menos 6x más 8 y luego responder las preguntas que están acá.
Por ejemplo, ¿cuáles son las intersecciones de la función con el eje X? Aquí observamos el eje X, que también es llamado el eje de las abscisas. Nosotros tenemos dos puntos de corte cuando X vale 2 y vale 0, y cuando X vale 4 y vale 0. Estos son los dos puntos de corte con el eje X. Y tenemos un punto de corte con el eje Y. Aquí no lo vemos en la gráfica, pero en la función me están diciendo que el término independiente siempre va a ser el punto de corte con el eje Y. Por lo tanto, es cuando X vale 0 y vale 8. El vértice de la función lo observamos a través de la gráfica. Ustedes observan aquí, también vemos que la parábola es cóncava hacia arriba, porque el coeficiente que acompaña el x cuadrado, que es el valor de a, es igual a 1, es decir, mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Es decir, que este es su punto mínimo en el vértice, y vemos que el vértice es cuando x vale 3 y vale menos 1. En la tercera parte debemos determinar la concavidad de las siguientes funciones cuadráticas. Tal como lo mencionamos anteriormente, el valor de a nos puede dar, digamos, una pista de cómo puede ser la concavidad de la función cuadrática. En el primer ejercicio, a es igual a 4, por lo tanto es mayor a 0, quiere decir que la parábola es cóncava hacia arriba, o la concavidad. Acá yo resuelvo, me queda como la forma de una ecuación cuadrática, y vemos que el valor de a es menos 1, que es el que acompaña a x cuadrado, quiere decir que la función o la concavidad es hacia abajo, es cóncava hacia abajo, porque el valor de a es negativo. Luego tenemos el ejercicio C, que aquí yo lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes. Tengo un cuarto menos un medio, estos dos son términos semejantes, un cuarto menos un medio, los resto, y eso me da menos un cuarto x cuadrado. Aquí este menos cambia el signo, lo que está entre paréntesis, este me cambia a menos 2, y menos 3 menos 2 es menos 5. Aquí observamos entonces que es menos un cuarto, el valor de a es menor a 0, por lo tanto la parábola abre hacia abajo, o su concavidad es hacia abajo, es cóncava hacia abajo. En el cuarto ejercicio me piden calcular los puntos principales de cada función y trazar un bosquejo de sus gráficas. Tengo la primera función, que es menos 2x al cuadrado más 3. Ya nosotros sabemos que el punto de intersección con el eje Y es 3, cuando x vale 0 y vale 3. Yo ocupé el GeoGebra para graficar esta función y visualizar un poco mejor cuáles son los puntos principales. Pero si yo quiero saber cómo puedo obtener el punto de corte con el eje X, entonces yo la función la voy a hacer igual a 0, es decir, donde está f de x, que es igual a y, yo lo voy a hacer igual a 0, y aquí tengo una ecuación de segundo grado y la despejo para obtener el valor de x. Si esto está restando, pasa sumando. Si el 2 está multiplicando el x cuadrado, pasa a dividir. Y este 2, que es una potencia, pasa hacia el otro lado en forma de raíz. Recuerden que cuando trabajamos con raíces me da dos valores, uno positivo y uno negativo. Es decir, que los puntos de corte con el eje X, en este caso, es 1,22 menos 1,22 y 1,22. Nosotros los podemos expresar también en raíces. Aquí es menos 1, es menos raíz de 3 medios. También vemos que el vértice o punto máximo de esta función es cuando x vale 0 y vale 3, es el punto máximo. Aquí lo estamos observando, ya vemos que es cóncava hacia abajo porque el valor de a es negativo. Bien, vamos a ver cómo podemos graficar esta función con la ayuda del GeoGebra. Bien, ahora voy a explicarles cómo graficar ocupando el GeoGebra. Ustedes pueden ingresar a Google, colocar graficador de funciones GeoGebra y le aparece esto en pantalla. Yo lo que voy a hacer es que escribo la función, lo voy a hacer desde el inicio, f de x es igual a menos 2x, y aquí escribo el exponente al cuadrado más 3, esta es la función. Más 3, aquí está, y aquí obtengo la gráfica, aquí la vemos. Esta es la forma de cómo podemos graficar ocupando el GeoGebra. Por último, tenemos el ejercicio número 6.
Se plantea lo siguiente, se quiere hacer una plantación de frutillas en una parcela. Las dimensiones del terreno rectangular son X y 450 menos X. Aquí nosotros tenemos la parcela, tenemos que una de sus dimensiones es X y la otra es 450 menos X. Si se espera que el área sea de 50.621 metros cuadrados, ¿cuáles deberían ser las dimensiones del terreno? Aquí, obviamente, para saber las dimensiones del terreno debemos hallar el valor de X. Entonces aplicamos la fórmula del área de un rectángulo, que es base por altura. Entonces la base por la altura, que es igual, ese es el área, que ya la tenemos que es 50.621. Aquí aplico la propiedad distributiva, x por 450 es 450 por x, y x por menos x es menos x al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es igualar la ecuación a 0 para resolverla. Entonces, todo esto que está en el primer miembro o antes de la igualdad lo paso al segundo miembro con signo contrario. Si este está negativo pasa positivo, si este está positivo pasa negativo. Entonces queda en la ecuación planteada de la siguiente forma. Ahora aquí, como esta es una ecuación de segundo grado, entonces yo voy a aplicar la fórmula general de segundo grado para poder resolverla. Debo determinar primero quién es A, quién es B y quién es C. El valor de A es el que acompaña el x cuadrado, que es 1, el valor de B, que es menos 450, que acompaña a x, y el término independiente es 50.621, que es el valor de C. Reemplazo en mi fórmula general, tengo el menos de la fórmula, B, que es menos 450, B cuadrado menos 450 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y por C, que es 50.621, dividido en 2 por A, que es 1. Menos por menos es más, elevo menos 450 al cuadrado, luego menos 4 por 1 por 50.621 es menos 202.484. Efectúo esta resta, me da que es 16, la raíz de 16 es 4. Entonces aquí obtengo dos posibles valores, o dos valores pues, de los valores de x. Tengo el primer valor cuando sumo el 4 y el segundo cuando resto el 4. Entonces aquí tengo x1 que es 227 y x2 que es 223. Entonces, las medidas del terreno pueden ser 227 metros de largo y 223 metros de ancho o 223 metros de largo y 227 metros de ancho. Esos son los valores o las dimensiones del terreno. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí está el video de la sesión número 11. Se les va a dejar una guía de ejercicios para que ustedes puedan resolverla. Cualquier duda me pueden escribir al correo institucional o también lo podemos hacer en la clase consultiva, que es la última semana de junio y donde nos vamos a estar preparando para una pequeña evaluación que vamos a hacer en clase. Así que chicos, estamos en contacto. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.